¿Cómo es posible que una dictadura se mantenga durante años sin necesidad de encerrar a toda una población? ¿Por qué millones de personas, como ocurrió en Venezuela, obedecen normas que claramente les hacen daño? ¿Qué tiene que ver el miedo interior con la pérdida de libertad exterior? Quédate hasta el final y escucha el cuento liberador que me hizo llorar. Este no es un video político, es un video sobre la mente humana. Porque toda dictadura externa se sostiene primero en una dictadura interior. Un curso de milagros no habla de países, pero explica por qué existen. Y la libertad comienza donde nadie suele mirar, en la percepción. Toda dictadura externa se sostiene primero en una dictadura interna de la mente. Esta idea puede incomodar, pero también libera, porque si la causa fuera solo externa, estaríamos condenados. Pero si la causa es interna, existe salida. Aquí es donde un curso de milagros encaja de forma natural. El curso no habla de Venezuela, ni de partidos, ni de ideologías. Habla de miedo, culpa, percepción, autoridad falsa y sometimiento mental. Y cuando observas esos elementos, empiezas a entender por qué una dictadura no comienza en un palacio presidencial. Comienza cuando la mente aprende a obedecer al miedo. En Venezuela, como en muchos otros lugares del mundo, el miedo fue normalizándose poco a poco. No llegó de golpe, llegó como una medida temporal, como una protección, entre comillas, como un mal necesario, nuevamente entre comillas. Un curso de milagros explica que el mundo que vemos es un reflejo de la mente que lo percibe. No es castigo, es coherencia. Una mente dominada por el miedo acepta dominación. Una mente que cree en la culpa acepta castigo. Una mente que cree en la separación necesita autoridad externa. Porque el problema no es solo un gobierno. El problema es una mente entrenada para obedecer al miedo. Si esto te incomoda, quédate, porque aquí empieza la liberación. Una de las preguntas más importantes que podemos hacernos es esta. ¿Cómo es posible que millones de personas obedezcan órdenes que les hacen daño? La respuesta no está en la maldad, está en el condicionamiento. Un curso de milagros enseña que el ego utiliza el miedo como herramienta básica de control, y una dictadura, consciente o no, funciona exactamente igual. Primero se instala el miedo, luego se ofrece protección, y finalmente se exige obediencia. En Venezuela, el miedo no solo fue económico o político, fue psicológico, fue emocional, fue identitario. Cuando el miedo se vuelve cotidiano, deja de parecer miedo. El curso explica algo crucial. La mente, cuando cree que es culpable, busca castigo, y cuando cree que es débil, busca autoridad. Por eso una dictadura no necesita violencia constante, necesita creencias constantes. Creencias como no hay alternativa, es peligroso pensar distinto, la libertad es caos. Un curso de milagros desmonta esto desde la raíz. Dice que la verdadera autoridad no está fuera y que toda autoridad falsa se sostiene solo mientras se la crea real. Aquí ocurre algo poderoso. El problema deja de ser externo. Cuando una persona comprende esto, deja de sentirse víctima. Y cuando miles lo comprenden, una dictadura empieza a resquebrajarse. No por revolución, sino por desidentificación. Venezuela se convierte entonces en un ejemplo visible de algo universal, no como señalamiento, sino como espejo. Este no es un juicio sobre un país, es una lección para la mente. Quédate, porque aquí viene un cuento liberador. Pero si eres muy sensible, ten cuidado, porque cuando terminé de escucharlo, no pude parar de llorar.
En busca de la libertad. Capítulo 1. La represión del miedo. Miguel residía en una nación en la que se percibía el miedo en el aire. Era un temor tan profundo que se podía atravesar con un cuchillo. No tenía importancia si eras caminante por la calle, empleado en la fábrica o compartías tiempo con amigos. Siempre había una sombra vigilando. Las paredes tenían oídos, los espejos descifraban tus ideas, y los árboles parecían inclinarse hacia ti con sus hojas secas, murmurando secretos que nadie debería oír. El mismo poder se prolongaba ya por muchos años, originado en promesas de acabar con el capitalismo, las desigualdades y las injusticias sociales. El objetivo, sin embargo, se había cumplido, sí, pero de la manera que casi nadie había esperado, puesto que, efectivamente, ya no había desigualdades. Todo el mundo era pobre. El gobierno había establecido una dictadura ineludible que dominaba cada esquina de la sociedad. No solo estaba relacionado con las leyes que limitaban la libertad, sino con algo mucho más íntimo e inquietante: el control mental. Nadie entendía cuándo precisamente su vida empezó a ser monitoreada, pero todos creían que, en cualquier instante, podrían ser vigilados. Nadie tenía la valentía de poner en duda lo establecido. Las separaciones se volvieron algo habitual. Las viviendas se llenaron de persianas sospechosas y las vías se inundaron de murmullos. El término libertad era simplemente prohibido, un concepto que se mantenía aislado en las conversaciones. Durante el trayecto de la fábrica, la rutina siempre era igual. Una etapa después de otra, las miradas dirigidas al suelo, los rostros desocupados. Nadie sonreía, nadie se paraba para observar el firmamento o para saludar a un amigo. La gente avanzaba como sombras, arrastrando los pies, temiendo atraer la mirada, de ser observados, de ser capturados. Cada esquina de las paredes transmitía un mensaje evidente: no rías, no dialogues, no reflexiones. Sin embargo, una noche, algo se transformó. Miguel estaba observando por la ventana, atento a las luces que se desplazaban a lo lejos. La ciudad se encontraba en sueño, pero él no conseguía despertar. La tensión del cansancio y el temor lo mantenían en vela. Algunos elementos en el aire de esa noche eran distintos. Afuera, la penumbra de la calle parecía más intensa de lo común, y el silencio más ensordecedor. De pronto, su mirada se enfocó en un hombre mayor que paseaba por la calle vacía. Algo en ese individuo captó su interés. No parecía sentir temor, no se precipitaba, no poseía la mirada evasiva que todos los demás exhibían. Por el contrario, avanzaba despacio, manteniendo una serenidad inalterable. Al llegar a una esquina, se paró y elevó la mirada hacia el firmamento. Miguel no pudo oír lo que el anciano murmuraba, pero una peculiar sensación de tranquilidad lo tomó por sorpresa. Fue como si se hubiese encendido una chispa en su interior. El anciano permaneció allí por un momento, como si no importara la oscuridad que los rodeaba. Luego, hizo un gesto con la mano y continuó su camino, desapareciendo en la penumbra de la noche. Algo dentro de Miguel se removió. Una sensación inexplicable lo invadió. No podía entenderlo, pero algo dentro de él había despertado. Como si, por un breve momento, hubiera visto algo que se le había escapado durante toda su vida. Se recostó en la cama, con la imagen del anciano en su mente. Y fue en ese momento cuando, por primera vez, una frase resonó en su cabeza. Por encima de todo, quiero ver. No entendía lo que significaba, ni de dónde venía, pero era una frase poderosa, vibrante, como un eco que venía de un lugar muy lejano. Esa noche, mientras se quedaba dormido, la frase siguió sonando en su mente, como un mantra, un susurro que no podía ignorar. Al día siguiente, al despertar, Miguel sintió que algo había cambiado. La rutina seguía igual,
pero él la veía de una manera diferente. Los muros de su habitación, las grietas en las paredes, la luz que se filtraba por la ventana, todo parecía tener un nuevo significado. Había algo nuevo en el aire, algo que no sabía identificar, pero que le daba una sensación extraña, como si finalmente hubiera comenzado a ver. Capítulo 2. El despertar de los sentidos. El sol entraba débilmente por la ventana de la pequeña habitación de Miguel, como si temiera iluminar demasiado la frágil realidad que lo rodeaba. El aire estaba pesado, como siempre, pero Miguel ya no lo sentía con la misma intensidad. Algo en su interior había cambiado. La frase que había resonado en su mente la noche anterior, por encima de todo, quiero ver, seguía presente, como un eco en su cabeza. Era un susurro constante, como si algo estuviera llamándolo a despertar. Miguel continuó su camino, con el corazón acelerado. Algo en su interior le decía que debía seguir a esos pocos, pero ¿qué significaba todo esto? No lo sabía. Solo sentía que había algo más que debía descubrir. Después de unos minutos, llegó a un mercado al aire libre, un lugar donde las voces de los vendedores y compradores se mezclaban en un bullicio constante. Allí, entre los puestos de frutas y verduras, vio a un anciano que le pareció familiar. Era el mismo hombre que había visto la noche anterior. El anciano caminaba con paso lento y firme, sin apresurarse, con una serenidad que contrastaba con la agitación del lugar. Cuando sus miradas se cruzaron, el anciano sonrió con una calma que parecía transmitirle algo a Miguel. Fue entonces cuando el hombre, sin previo aviso, se acercó a él. «Has comenzado a ver, ¿verdad?», dijo el anciano, su voz profunda pero suave. Miguel se sobresaltó, pero algo en la tranquilidad del anciano lo hizo sentir una extraña paz. No comprendía lo que el hombre quería decir, pero no pudo evitar asentir. «No sé qué significa eso», respondió con incertidumbre. El anciano asintió con una leve sonrisa, como si supiera lo que Miguel sentía. «Eso es lo primero que todos dicen», dijo con voz sabia. «Pero dime, ¿te has dado cuenta de lo que antes pasaba desapercibido?» Miguel frunció el ceño. Pensó en ello por un momento. En su mente apareció la imagen de un guardia de la fábrica, un hombre al que siempre había visto como un enemigo, una figura autoritaria que representaba el régimen. Pero esa mañana, cuando pasó cerca de él, vio algo diferente en sus ojos. No era solo un guardia. En su mirada había miedo, un miedo que no era hacia los trabajadores, sino hacia algo mucho más grande, algo que no podía identificar. Por primera vez vio a ese hombre como un prisionero, igual que él. «Lo he notado», respondió en voz baja, como si fuera un descubrimiento reciente. El anciano sonrió con una suavidad que parecía decir más que 1000 palabras. «La verdadera prisión no está en los muros, hijo mío», dijo el anciano mientras le entregaba una manzana roja, brillante. «Está en la mente. Si aprendes a ver más allá de lo que te muestran, empezarás a entender que el régimen no es tan fuerte como parece. Y entonces encontrarás el camino». Con esos pensamientos, Miguel se quedó dormido. Pero en su sueño, el anciano apareció de nuevo, como una figura luminosa. Le habló sin palabras, pero sus ojos brillaban con una sabiduría infinita. Miguel despertó sobresaltado, sintiendo que algo había cambiado para siempre. Ya no podía ignorar lo que veía. Ya no podía ser el mismo. Capítulo 3. El lenguaje secreto. La noche había caído nuevamente sobre la ciudad, pero Miguel no podía encontrar descanso en la oscuridad. Había algo dentro de él, algo profundo, que no lo dejaba dormir. La frase que había escuchado del anciano, «por encima de todo, quiero ver», resonaba ahora como un mantra en su mente. Cada vez que sus ojos se cerraban, imágenes y pensamientos inundaban su conciencia, destellos de una verdad que aún no entendía por completo. Sabía que algo había comenzado en él, algo que lo impulsaba a descubrir más,
a buscar respuestas en cada rincón de su entorno. Esa mañana, al salir de su habitación, su mirada ya no era la misma. Sus ojos no solo veían lo obvio, ahora miraba con atención los detalles más pequeños, las grietas en las aceras, los movimientos sutiles de las personas, el lenguaje de sus cuerpos. Ya no se sentía tan solo, tan aislado. La sensación de estar atrapado en un mundo sin esperanza había comenzado a desvanecerse. Algo se había despertado en él, y aunque no entendía qué era, se sentía diferente, como si su conciencia estuviera más abierta, más dispuesta a recibir la verdad. Miguel pudo ver algo más. Entre esa multitud de sombras, había unos pocos que caminaban de manera diferente. Se detenían en ciertos puntos, observaban el entorno con una intensidad que no se correspondía con el miedo generalizado. Algo en su actitud transmitía una sensación de conocimiento oculto, como si supieran algo que los demás ignoraban. No era obvio al principio, pero Miguel comenzó a notarlos. Esos pocos no parecían temer al régimen, no se dejaban arrastrar por el miedo colectivo. Una tarde, mientras paseaba cerca de la plaza principal, vio a un hombre que se detenía junto a una farola. El hombre se agachó como si estuviera atándose el zapato, pero en realidad dejó algo debajo de la piedra en el suelo. Miguel no pudo evitar observarlo, pero el hombre no parecía darse cuenta de su presencia. Había algo en la forma en que lo hizo que le dio una sensación extraña, como si hubiera sido un gesto calculado. Al principio pensó que era una coincidencia, pero entonces vio a otra persona, una mujer, hacer algo similar en una calle cercana. Se agachó y, sin que nadie lo notara, dejó algo en el borde de la acera. Un mensaje, pensó Miguel. Tal vez un mensaje oculto para aquellos que pudieran verlo. Esa misma tarde, cuando se encontraba cerca del mercado, vio al anciano una vez más. Esta vez, el hombre no estaba solo. A su lado había varias personas, de diferentes edades y vestimentas. Los observaban con una seriedad que Miguel nunca había visto antes en la gente común. Se acercó al grupo con cautela, y al ver su presencia, todos se quedaron en silencio. Fue el anciano quien rompió el silencio. «Lo que ves ahora no es casualidad», dijo el anciano con voz grave. «Hay un lenguaje aquí, uno que va más allá de las palabras que usamos. Este lenguaje no está en la boca de quienes gobiernan, sino en los gestos, en las miradas, en los silencios». Miguel sintió una chispa de comprensión al escuchar sus palabras. Era como si todo lo que había estado viendo últimamente tuviera un significado oculto. Se dio cuenta de que, aunque todos parecían vivir bajo el yugo del miedo, algunos aún se atrevían a comunicarse de maneras invisibles, a través de símbolos, gestos sutiles y comportamientos que solo unos pocos podían entender. «¿Cómo puedo aprender este lenguaje?», preguntó Miguel, con una mezcla de curiosidad y determinación. El anciano le sonrió, como si supiera que esa pregunta llegaría tarde o temprano. «La clave está en ver lo que los demás no ven», dijo el anciano. «Mira con más atención. Hay señales por todo lado, pero solo quienes están dispuestos a ver más allá de lo evidente pueden entenderlas». A partir de esa noche, Miguel comprendió que la resistencia no solo usaba armas físicas. Su principal herramienta era la comunicación silenciosa, la creación de una red de información secreta que desafiaba al régimen sin pronunciar una sola palabra. Los días pasaron, y Miguel se convirtió en parte de esta red invisible, aprendiendo a moverse sin ser detectado, a seguir las señales que otros dejaban. La ciudad, que antes le parecía un lugar de opresión absoluta, comenzó a tomar un nuevo significado. Ahora podía ver la resistencia que se escondía en cada rincón, oculta a plena vista, esperando el momento adecuado para florecer. Miguel entendió, finalmente, que la verdadera lucha no era solo por la libertad física, sino por la libertad de la mente. Y la resistencia no era una batalla violenta, sino una guerra silenciosa,
donde la verdadera fuerza estaba en la capacidad de ver lo que otros no podían. La visión era el primer paso hacia la libertad. Capítulo 4. El despertar de la ciudad. La oscuridad de la noche parecía envolverse con una nueva tensión, una energía que se sentía en el aire. Miguel había llegado a un punto de no retorno. Ya no era el mismo joven que se había asomado a la ventana de su habitación semanas atrás, atrapado en su propia desesperanza. Ahora caminaba con una determinación que lo guiaba, como si cada paso fuera una afirmación de que su destino estaba en sus manos. La ciudad, que antes parecía una prisión sin fin, comenzaba a mostrar señales de vida, de esperanza. Los muros invisibles que los gobernantes habían erigido sobre las mentes de las personas no eran tan sólidos como parecían. Y ahora, él sabía cómo romperlos. La ciudad, que antes estaba dominada por el miedo, ahora vibraba con una nueva energía. En cada rincón se dejaban pistas. En las paredes de los edificios, pequeñas marcas que solo los despiertos podían interpretar. En los libros de la biblioteca, pasajes que se marcaban con lápiz, palabras claves que los sensores no podían eliminar. En la música que sonaba de las radios, las canciones ya no eran solo distracciones, sino transmisores de mensajes secretos. Una tarde, mientras caminaba por una calle más apartada de la ciudad, Miguel notó algo extraño. Un hombre mayor, con una mochila desgastada, se detuvo en un punto específico y comenzó a hablar con una mujer que pasaba cerca. No era una conversación normal. Sus palabras eran cuidadosas, medidas, casi susurradas. Cuando se separaron, Miguel se acercó rápidamente. El hombre había dejado algo en la acera, un trozo de papel arrugado. Lo recogió sin pensarlo, y al desplegarlo, vio unas palabras escritas con tinta borrada. El reloj de la torre marcará la hora exacta. No entendió completamente el mensaje, pero sabía que era importante. Decidió seguir la pista. Esa noche, se dirigió a la plaza donde se encontraba la vieja torre del reloj, un lugar que siempre había sido central en la ciudad. Lo que no sabía era que el reloj, aunque parecía sin vida, tenía un propósito mucho mayor del que los ojos inocentes podrían captar. Era el centro del lenguaje oculto, el sitio donde las señales de la resistencia se encontraban. Cuando llegó, no había nadie a la vista, pero la torre parecía hablarle. El tic-tac del reloj resonaba como un latido en sus oídos, y de repente una figura emergió de las sombras. Era el anciano. Miguel lo reconoció inmediatamente. «Es hoy», dijo el anciano, como si esperara que Miguel entendiera. «¿Qué significa?», preguntó Miguel, con el papel aún en la mano. «Es el momento», respondió el anciano, mirando hacia el reloj. «El régimen ha ignorado durante demasiado tiempo los susurros de la gente. Hoy las voces se alzan. Hoy todo cambia». Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en el aire, una electricidad que lo conectaba con algo mucho más grande. Su corazón latía con fuerza, como si la ciudad misma estuviera esperando por ese instante. «¿Qué debo hacer?», preguntó Miguel, su voz temblando un poco, aunque no era por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba por suceder. «El tiempo es ahora. Los demás están listos. El mensaje se ha transmitido. Solo tenemos que verlo». Con esas palabras, el anciano desapareció tan rápido como había llegado. Miguel miró alrededor, sintiendo una sensación de urgencia. Lo que había comenzado como un murmullo en las calles, como una chispa en la oscuridad, ahora se estaba convirtiendo en un fuego que se extendía rápidamente. La resistencia estaba lista para dar un paso más allá, para arriesgar todo en nombre de la libertad. Esa noche, Miguel se reunió con el grupo en el mismo callejón donde todo había comenzado. Uno a uno, los miembros del grupo salieron a las calles. De nuevo, sus movimientos eran sigilosos, pero ahora había una fuerza nueva en ellos.
No caminaban en la oscuridad con la esperanza de que alguien los vería, sino con la certeza de que ya eran vistos. Lo que antes había sido una lucha en las sombras, ahora se convertía en una lucha a plena luz, en un intento por recuperar lo que les había sido robado: la libertad de pensar, de vivir, de ser. Miguel, con su corazón lleno de determinación, se movió entre la multitud, reconociendo a aquellos que también veían, que también entendían. Los gestos, los símbolos, las miradas, ya no eran solo formas de comunicación secreta, sino los lazos que unían a todos en la misma causa. La resistencia, esa red silenciosa que había crecido bajo el yugo del régimen, ya no era invisible. Había dado un paso más allá, y la luz, aunque tenue, comenzaba a filtrarse a través de las grietas. Miguel se detuvo en medio de la plaza, mirando a su alrededor. Sabía que el camino por delante aún era largo, pero ya no sentía miedo. El despertar había comenzado, y la libertad, más cerca que nunca, era ahora una posibilidad tangible. Poco a poco, policías y militares de bajo rango reconocieron que ellos también eran víctimas del régimen, pues formaban parte de la gran pobreza del país, donde los únicos ricos eran el presidente, su familia, sus ministros y un centenar de allegados. En poco tiempo, también altos mandos militares comenzaron a reconocer ese lenguaje secreto y se adhirieron a la lucha, y en cuestión de horas el país consiguió, por fin, la libertad.